Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo vídeo en formato de entrevista presencial. El problema que vamos a tratar en esta entrevista con el presidente de la Asociación Coordinadoras Alternativas de la localidad de San Roque, muy cerquita de Algeciras, en el estrecho de Gibraltar, la provincia de Cádiz, es uno de los grandes problemas, ¿no? Que para realmente construir una nación fuerte y con buena salud, no como la que tenemos actualmente, herida de muerte, pues es el consumo de estupefacientes, de la droga, tanto de heroína, cocaína, marihuana, etcétera, y todo lo que proviene de principalmente el otro lado del estrecho de Gibraltar, que es Marruecos. En el día de hoy, pues estrenamos nuevo formato en entrevista. Os pido disculpas por el audio. Os pedimos disculpas también, pues, por algún error que pusiera que la edición pues no se haya podido arreglar, pero quiero que entiendan tanto como económico como el esfuerzo personal, ¿vale? Que se está virtiendo aquí en la Liga de los Comunes para hacer este tipo de formatos, para tener dos cámaras, para grabar de la manera en que grabamos, para el tiempo sobre todo que dedicamos y económicamente pues todo vale un dinero. Así que os pido que de verdad valoréis el trabajo y el esfuerzo que, aunque por ahora, como es el primero, pues no se ha conseguido un resultado profesional, pero la intención es poco a poco ir avanzando y qué mejor que con ayuda de vosotros, que lo valoréis, dándole like, que lo compartáis y que os suscribáis al canal. Así que muchísimas gracias y disfruten de esta entrevista. Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la National Crime Agency, han desmantelado una organización criminal liderada por un histórico narcotraficante británico y han intervenido más de 1,5 toneladas de hachís. La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar. Dicha investigación se inició el pasado año y se centró en un ciudadano británico residente en una lujosa urbanización de Cádiz que se dedicaba al transporte de hachís vía marítima. Este hombre, exmiembro de la Royal Navy británica, con extensos conocimientos náuticos, era conocido desde hace años por los agentes dada su estrecha relación con el tráfico internacional de drogas y sus vínculos con organizaciones criminales asentadas en países europeos como Reino Unido y Ucrania, territorios susceptibles de ser los receptores de la sustancia estupefaciente. Este hombre contaba con varias empresas dedicadas a la compraventa y alquiler de embarcaciones que utilizaba para realizar los transportes de droga. La primera fase de la investigación se desarrolló en el mes de agosto de 2020, cuando la organización criminal preparaba el transporte de droga a bordo de una embarcación, la cual fue intervenida en el puerto deportivo de Ceuta cuando los integrantes del grupo le habían cargado con casi 600 kilos de hachís. 3 meses más tarde, los investigados planificaron nuevo transporte de estupefaciente. En esta ocasión, emplearon una embarcación de recreo, la cual fue interceptada en el puerto deportivo de Sotogrande, en Cádiz, cargada con 1 tonelada de hachís. Finalmente, la pasada semana se llevó a cabo la explotación operativa con la detención de 10 personas en la ciudad autónoma de Ceuta y en las provincias de Cádiz y Málaga. En los registros practicados, los agentes han intervenido más de 5.800 euros en efectivo, una pistola simulada, una pistola Taser, armas blancas y un dron, además de 5 vehículos de alta gama y 3 embarcaciones, un velero y 2 yates. Hace el finales de los años 80, principios de los 90, como respuesta al grave problema que tenemos en el campo de Gibraltar con el consumo de heroína. Hubo una epidemia de heroína y las madres fundamentalmente se empezaron a movilizar y creamos la Coordinadora Comarcal Alternativa. Sobre todo porque en aquel momento la respuesta que daba la administración a los adictos a la heroína era nula. Y lo que queríamos era que se montaran recursos específicos para poder atenderlos. Aquellos recursos que la administración tardó tanto tiempo en montar, lógicamente lo que hicimos fue hacerlo nosotros montar. Actualmente dentro de la Coordinadora Alternativa hay 2 comunidades terapéuticas. Una que está en San Roque, que se llama Montenegro, y una que está en Castellar, que se llama Manantial, que seguimos tratando a personas con adicción. Es cierto que no tiene nada que ver el adicto de hoy en día con el momento, que prácticamente adicto a la heroína ya muy poquito, pues ya otra cuestión. Además de eso, pues lógicamente empezamos a trabajar en el ámbito de la prevención, la inserción laboral y sobre todo la denuncia del narcotráfico.
A diferencia de otras organizaciones que en el ámbito nacional trabajan atendiendo a las personas que tienen problemas con las drogas y hacen prevención, lo que nos diferencia a nosotros del resto, junto a las asociaciones gallegas, es que denunciamos el narcotráfico y por eso tenemos el recorrido mediático que tenemos. Bueno, pues dicha esta introducción, ya no hace falta decir nada más. Nos encontramos en la localidad de San Roque, en pleno campos y zona de campo de Gibraltar. El asunto que vamos a tratar, como tú bien has dicho, es uno de los más preocupantes y que parece ser que tras décadas de historia, nuestro país pues no consigue solucionarlo. Mm, Es bastante grave porque nos encontramos en una zona bastante estratégica, como es el Peñón de Gibraltar. Entonces, perdóname por hacer las preguntas así tan a cuchillo, pero es que creo que la gente se merece directamente una respuesta que la entendamos todos, porque cuando los políticos hablan, cuando no les interesa que llegue el mensaje, pues no llega a nadie. Y creo que la primera pregunta que te quiero comentar es, ¿por qué se sigue avanzando desde hace tantísimo tiempo con este problema y nadie le da solución? Porque nadie le interesa dar una solución adecuada al problema del tráfico de drogas. Nosotros hemos conocido todos los gobiernos de la democracia. Felipe González, José María Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Y evidentemente nadie ha querido resolverlo con las medidas adecuadas para resolverlo. Todos los gobiernos lo que han hecho ha sido aplicar única y exclusivamente políticas policiales. Y las políticas policiales por sí solas no dan el resultado adecuado. Estamos en un punto geoestratégico a nivel mundial. Frente a las costas del Campo de Gibraltar, solo a 14 kilómetros, tenemos el mayor productor de hachís, algunos de sus derivados, de todo el mundo. Esa droga que se planta y se cosecha en Marruecos, donde tiene calidad, donde tiene precio, es a este lado del estrecho. Y nosotros nos hemos convertido en el lugar prominente de entrada de esa droga que no busca quedarse en el Banco de Gibraltar, ni siquiera en España, sino busca los grandes mercados europeos de distribución, que fundamentalmente es Holanda, ¿vale? Pero también Italia, Alemania, el Reino Unido y Francia. ¿Qué ocurre? Que con las políticas policiales, que hay que hacerlas, evidentemente, porque el que está cometiendo un delito tiene que pagar por ello, hay que acompañarlo con otra serie de medidas transversales. Esa serie de medidas transversales, nosotros tenemos un documento que se llama Plan Integral para el Campo de Gibraltar, que se lo hemos hecho llevar a todas las administraciones. Estuvo en el Parlamento Europeo, yo estuve en el Parlamento Nacional, en la Junta de Andalucía, en todas las administraciones. Entendiendo que además de las políticas policiales, en ciertos barrios donde el narcotráfico está sentado y donde gasta a los jóvenes fruto del paro, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades, hay que hacer otra serie de cuestiones que no se están haciendo. Porque lo fácil es destinar dinero para la Fuerza de Seguridad del Estado y lo barato. Pero hacer un plan a medio y largo plazo en esos barrios, eso vale mucho dinero. Y eso no lo quería afrontar ningún gobierno. Claro, como usted acaba de comentar, hemos conocido todos los gobiernos de la historia. Entonces, si el gobierno español no puede dar de solución, ¿quién a nivel internacional está detrás de el principal benefactor de que eso se siga produciendo? Bueno, porque con el tema del hachís ahí en la sociedad ya incluso hay una doble moral. Ya hay países que lo están legalizando. El último parece recordar que ha sido Alemania, Canadá, Uruguay y tal. Y con el tema del hachís o de sus derivados, el que se le haya considerado como una droga blanda, como prácticamente parece que es casi inocua, y no es así. Lamentablemente, el consumo de hachís está creando graves problemas de salud mental en cierta parte de la población, sobre todo cuando se empieza a consumir joven. Por lo tanto, la sociedad tiene una percepción de riesgo muy baja sobre el tema del hachís. ¿Qué opina usted de que los agentes políticos de algunas organizaciones de ciertos sectores ideológicos le parezca bien
que todo esto se encienda en teatro, que todo eso, que sea un acto de libertad consumir este tipo de drogas de estupefacientes? Bueno, yo respeto todas las opiniones, evidentemente. La gran opinión de que, bueno, pues que se libere el consumo de hachís o se legalice como en otros países. Lo que pasa es que eso no resuelve el problema. No resuelve el problema. Mira, el último país, o creo uno de los últimos países que ha legalizado el consumo del hachís, ha sido Canadá. Además, ha hecho una legalización bastante buena, entre otras cosas, porque el Estado es quien regula la venta directamente, no la deja en manos de la farmacia ni de un lobby determinado. Bueno, pues a pesar de que ha hecho una buena regulación, los últimos datos dicen que solo el 25% de los consumidores habituales de hachís lo hacen en el mercado legal. Por lo tanto, el 75%, si es ilegal, tiene lo que han resuelto. Esto es mucho más profundo. Resolver el tema del consumo de hachís es por qué la gente necesita hacer un uso recreativo de la droga para divertirse. Por lo tanto, como digo en esto, habrá que ver y intervenir en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es lo que está pasando. Y sobre todo aquellos que legalizan lo hacen meramente por una cuestión económica. Es decir, si ese dinero está en el mercado negro, que sea el Estado quien recaude ese dinero y el hachís pague tenga impuestos para meterlo en la casa del Estado. Bueno, es una filosofía que hay que nosotros los grandes no somos fundamentalistas, ilegalizadores, pero decimos que alguien nos explique qué solución le podemos dar a esta problemática con la legalización exclusivamente. Hombre, quizás puede que el hecho de no recurrir económicamente a estos mercados nos hace pues una crítica bastante grande de que y si tuviéramos un campo a la altura, con buenas condiciones, productivos, si tuviéramos una industria productiva, si tuviéramos trabajo, si no dependiéramos tanto del turismo, si el Estado no hubiera tanta corrupción, etcétera, etcétera. Eh, Voy a ir por el otro extremo, Francisco. Imagínense que entre un gobierno que de verdad quiera solucionar el problema en España, o por lo menos ponerle gran parte de ello, porque o sea, el gobierno español pues no es capaz, el Estado español no es capaz de ponerle solución, ya que hay otros estados interesados, como ya bien ha comentado. ¿Qué le parecería el uso del ejército en el campo de Gibraltar? No. El ejército tiene una función muy determinada desde mi punto de vista, que es proteger nuestro Estado español de una intervención extranjera. Por lo tanto, yo considero que el ejército no debe hacer esa función. La función la tiene que hacer nuestra policía, nuestra Guardia Civil y nuestros agentes aduanas, que allá hay otro cuerpo que pertenece a la administración tributaria, que está haciendo una labor extraordinaria, tanto en la investigación de blanqueo de capitales como con su embarcación helicóptero protegiendo el ejército. Por lo tanto, yo esa propuesta que tú me estás diciendo en alguna tertulia, evidentemente hay algún tertuliano que me la ha hecho y evidentemente yo creo que el ejército tiene otras funciones y no es necesario el ejército para eso. El ejército tiene la obligación de protegernos de una invasión extranjera de un país extranjero. Nosotros tenemos fuerzas de seguridad de Estado que tienen los medios suficientes si se le dan y si se le amplía esos medios, evidentemente. Y es necesitamos más policía, necesitamos más gente de la Guardia Civil y sobre todo necesitamos más unidades de investigación sobre el dinero procedente del narcotráfico. Llegamos a este punto de que usted no considera necesaria la fuerza del Estado, del ejército. Nos encontramos también en una zona que, bueno, tenemos aquí a otra potencia extranjera, que es el Reino Unido, que tiene pues la última colonia europea del colonialismo, ¿no? El Peñón de Gibraltar, paraíso fiscal, y puerto clave también para el narcotráfico. En Gibraltar, en el narcotráfico no incide mucho. Y ahora te voy a explicar por qué. Sí incide en el blanco de capital, evidentemente, porque
a pesar de que el último año Gibraltar, fruto de la presión de la Unión Europea, ha ido acotando mucho más las sociedades que antes eran totalmente opacas, sí se siguen utilizando la información que tenemos nosotros para el mercado de capital. Ya no tanto como antes, la gente llama a capitales en la isla Caimán, en Qatar, en todo, ¿vale? Y Gibraltar en el tráfico de drogas no tiene incidencia ninguna porque es muy fácil. En lo que ellos llaman su territorio, que es la roca, más lo que ellos llaman sus aguas territoriales, la legislación británica con tráfico de hachís es mucho más dura que la española. Bastante más dura. Por lo tanto, aquellos que trafican con hachís se cuidan muy mucho no pisar sus aguas territoriales ni el cañón de Gibraltar. Porque las condenas son muy altas. Prácticamente duplican las que hay en España por tráfico de hachís. La condena media en España por tráfico de hachís no suele superar los 3 años. No suele superar, a no ser que tenga agravantes como jefe de organización criminal, eso ya va sumando. Va, la media de años. En Gibraltar es el doble. Y además, porque cuando son condenas muy largas, no las cumplen en Gibraltar, se van a cumplir al Reino Unido. Por lo tanto, lo dejan luego de su familia. Por lo tanto, en Gibraltar, en el tráfico de hachís, prácticamente la incidencia es nula. O Gibraltar, si tenemos el tema del contrabando de tabaco, que evidentemente el contrabando de tabaco pues no es un delito penal ni en Gibraltar ni aquí, es un delito administrativo. Por lo tanto, eso sí. Pero el tráfico de hachís no tiene incidencia con la libertad. Bueno, pues a partir de aquí solamente señalar 2 factores, ¿no? Además de que el Estado español, pues, está con todas sus dificultades de corrupción, de la Unión Europea, dificultades económicas, dificultades institucionales. Pero claro, el hecho de que tenemos aquí el Belén de Gibraltar con respecto a los habitantes pues que viven, ¿no?, en la zona del campo, que económicamente también encuentran sus dificultades en la pobreza, pues evidentemente el narcotráfico es una vía, ¿no? Evidentemente, esa es la cuestión. Es decir, una forma de salir de la pobreza es dedicarte al narcotráfico. En cualquiera de sus eslabones, desde un punto que el chaval que vigila a la Guardia Civil o al helicóptero, el que la droga en la playa, el que se dedica al petaqueo que le lleva la garrafa de gasolina, que está en la logística, el que conduce, todo eso. Pero eso ocurre por el abandono histórico que ha tenido el campo de Gibraltar durante toda la vida. El campo de Gibraltar ha sido abandonado no por un gobierno u otro, porque mira, tenga que abandonar un gobierno un político, llega otro gobierno y decide retomar esa situación. A nosotros nos abandonó el Estado, que es mucho más grave. Y cuando te abandona el Estado, pues ocurre esta cosa. Es decir, en ciertos barrios del campo de Gibraltar, de la línea de Sacrota, de Argentina, el estado del bienestar es el narcotráfico, es el benefactor del barrio, es el que te ayuda a pagar las facturas de la luz, del agua, el que te ayuda a pagar la hipoteca, ya está. Y ellos se han convertido en el benefactor del barrio. Por lo tanto, el barrio defiende ese modelo, porque es el único modelo que conoce. Más allá de que haya gente del barrio que ni siquiera esté implicada en el narcotráfico. Pero el narcotráfico genera riqueza en el barrio. Cuando la gente tiene dinero, compra las tiendas, gasta en la tienda, compra moto, compra teléfono, compra coches, se va a los restaurantes y el narcotráfico se ha convertido en el estado del bienestar de esas barriadas. Por lo tanto, ante eso, la única solución que hay es que el Estado retome su presencia en el barrio y arrincone ese modelo y lo expulse. Y eso se hace invirtiendo dinero y muchos recursos. Y eso es lo que ningún gobierno quiere hacer. Vaya, pues ya me quedaría una de las más importantes, creo yo. Y es que actualmente no se habla absolutamente nada de narcotráfico, o por lo menos a niveles generales. ¿Cómo está actualmente el narcotráfico? Pues mira, en el campo de Gibraltar se puso a funcionar un plan especial de seguridad
que lo puso a funcionar el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha dado muy buenos resultados, que lo reconocen. Si la situación que tiene el Campo de Gibraltar ahora no es la del año 2015. Y eso es fruto de ese esfuerzo policial que se ha hecho y también fruto de ese compromiso profesional que tienen los agentes que hay aquí. Pero ¿qué ha hecho esa presión policial? Pues lo que ha hecho esa presión policial es contaminar otros lugares de la costa fuera del Campo de Gibraltar. Que antes todo se concentraba en el Campo de Gibraltar y ahora pues tenemos contaminado. Parte de la costa de Málaga, la más cercana aquí, Casares, Manilva y Estepona. Y para la parte de Cádiz hemos contaminado Barbate, Conil, Chiclana, San Lucas y toda la entrada del Guadalquivir, que ya están subiendo la carbolancha hasta Medina del Aljarafe. Por lo tanto, un problema que estaba localizado, que exclusivamente en el Campo de Gibraltar, lo que ha hecho ha sido difuminarlo para otros lugares. ¿Por qué? Porque la gente que se dedica al narcotráfico, están buenas reuniones, evidentemente buscan lugares donde tengan menos riesgo. Y como saben que aquí hay mucha intervención, pues dicen, nos vamos a otro lugar y otra vez menos riesgo. El día que desaparezca la presión policial que hay en el Campo de Gibraltar, volverán aquí, porque aquí es donde tienen su logística y donde tienen su zona de confort, que se llama. Pero ahora mismo, lo que hemos hecho ha sido algo que nosotros advertimos en su día, dijimos, con la presión policial que se hace inclusive en el Campo de Gibraltar, que esto lo que va a hacer es contaminar otros lugares, ya se ha ocurrido. Hombre, pues teniendo este diagnóstico, la verdad es que el problema es un agravante que hay que señalar directamente a que, bueno, sí, aquí tiene su centro logístico, tiene su zona de confort, pero como usted dice, Marruecos es el principal productor. Y Marruecos, hay que sentarse con Marruecos. Efectivamente. Porque el narcotráfico se paga desde las dos orillas. Desde esta orilla donde llega y desde donde parte, evidentemente. Y eso lo tiene que hacer la Unión Europea. Eso no lo puede hacer España, porque las relaciones extracomunitarias las hace la Unión Europea. Y la Unión Europea, que se sienta con Marruecos a hablar de inmigración, de aranceles, de pesca, también se tiene que sentar con Marruecos para hablar de esta cuestión. Para que Marruecos haga más de lo que hace. Hombre, no digo que no haga nada, que es verdad que hace cosas, pero podría hacer más. ¿Qué ocurre? Que entendemos que Marruecos, la precariedad económica que tiene, la que tiene, evidentemente, por lo tanto la Unión Europea, igual que llega a acuerdos comerciales para la pesca y para la inmigración, que le da mucho dinero a Marruecos, también le podría privar a Marruecos para decir, oiga, hagan ustedes más en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en las plantaciones que tienen en todo el Valle del Único, ¿vale? Y a partir de ahí. Y eso lo tiene que hacer la Unión Europea. Y esto que te estoy diciendo a ti, se lo expliqué hace 2 semanas a una comisión de parlamentarios europeos que vinieron aquí a Algeciras para conocer esta problemática. Le dije, la Unión Europea sí tiene que, en este caso, implicar mucho más. Y también lo dije en el propio, cuando estuve en el Parlamento Europeo. Oiga, usted tiene que hacer más. Por eso decía nosotros. Porque el trabajo que hacemos aquí en el Campo de Gibraltar, la Fuerza de Seguridad del Estado, lo que están haciendo es proteger a vuestros hijos en Europa. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es intentar que tengan menos droga para consumir. Por lo tanto, el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno español no es para la población única exclusivamente española, sino también para europea. Y ahí entiendo que para mí no tiene mucho que decir. Hombre, teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene el Marruecos Gate, en un caso de corrupción enorme de influencias diplomáticas y económicas y de corruptelas en toda la Unión Europea. Y claro, dado que el consumo también de drogas y estupefacientes también está en nuestros políticos de hoy en día, pues no sé yo si desde las instituciones realmente hay un interés por zanjar el problema o bueno, también existe la otra opción de que España, por sí sola, sin depender de la Unión Europea, pueda hablar de tú a tú con Marruecos, que parece que es algo imposible, y decir, mira, a partir de ahora nosotros vamos a proteger nuestra frontera con un plan estricto y evidentemente creo que se puede hacer sin dejar de depender de la Unión Europea. ¿No cree usted, Francisco? Las negociaciones extracomunitarias son siempre de la Unión Europea.
España puede llegar a cuestiones puntuales con Marruecos de cierto acuerdo de vecindad. No sé si en este aspecto podría hacerlo, pero evidentemente si lo puede hacer, lo debería de hacer. Hay que sentarse con Marruecos, hablar, mirarse a la cara, con lealtad, y entendiendo cuál es la posición que tiene cada uno y entendiendo cómo podemos resolver esto entre ambas partes. Fundamentalmente porque con el tráfico de drogas nunca vamos a acabar. Vamos a ser claros, es decir, el país en el mundo que ha gastado más dinero en el tráfico de drogas se llama Estados Unidos. Y no ha conseguido acabar con el tráfico. Y Estados Unidos invirtió mucho dinero y mucho esfuerzo en Colombia con la cocaína, o en la frontera con México, o en la frontera con Canadá. Y no ha sido capaz de acabar. Y nosotros no vamos a acabar. Pero sí podemos llegar el narcotráfico, como digo yo, a un estado aceptable para la sociedad, en general. Lo que pasaba es que para el 2015 era un escándalo. Era un escándalo que afortunadamente ya no pasa. Si tú estuvieras en la playa tomándote una tortilla con tus hijos y entra una narcolancha a descargar droga con tú comiéndote la tortilla. Eso afortunadamente no pasa. Y eso fue lo que llamamos nosotros la pérdida del principio de autoridad. Por lo tanto, ahí nosotros entendemos que hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Sobre todo en ese aspecto. Hoy por hoy entiendo que es una utopía decir que vamos a acabar con el narcotráfico. Si queremos acabar con el narcotráfico, se acaba bajando la demanda, no la oferta. Si la gente no necesita consumir droga, acabaríamos con el narcotráfico, evidentemente. Sí. Es decir, el tráfico de heroína, porque prácticamente está desaparecido. Sí, podemos exportar. No, en este caso, pues porque no hay heroinómanos ya no. Bueno. Ya no hay, se han muerto. Se murieron todos. Y ya prácticamente nadie toma la heroína. Ya nadie toca la heroína. Ahora está el fentanilo, que es una heroína sintética. Pero la heroína como tal, prácticamente ya nadie la toca. ¿Por qué? Porque los heroinómanos entendieron, los que viven, que la heroína se iba a morir de una sobredosis, la adulteración o del SIDA, o del VIH. Por lo tanto, entonces tenemos que bajar la demanda. ¿Y cómo bajamos la demanda? Trabajando desde pequeñito en la educación. La vida, las consecuencias que tiene tomar tus decisiones y todo eso, y hacer la gente autónoma para que tome sus decisiones. No que ahora mismo nuestros adolescentes pues se ven abocados a un modelo de ocio que lamentablemente está ligado al consumo de alguna sustancia. Ya sea alcohol, ya sea tabaco o ya sea chique. Permíteme debatirle un rato, una cuestión, y es que, pues evidentemente, hay países que sí que han conseguido erradicar prácticamente, no por completo, porque es prácticamente imposible, como se ha comentado, pero sí que ha dejado de ser un problema para el Estado y para sus ciudadanos. Como puede ser, por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? Que lo ha conseguido con bastante eficiencia, creo que es China, que es un Estado que pues, últimamente está consiguiendo bastantes récords. Claro, lo que pasa es que China no es un Estado democrático. Esa es la diferencia. China utiliza ciertas herramientas que en un Estado democrático como el español no se puede utilizar. Español, europeo. Por lo tanto, esa es la ventaja que tiene China para erradicar todo este tipo de cosas, porque lógicamente los medios que utiliza China no los podemos utilizar aquí. Por ejemplo, China mañana venta las redes sociales, como tú sabes, es más corta y no hay redes sociales para nadie, evidentemente. Y las garantías procesales que tiene China son las que son. En España, todas las personas son inocentes y el Estado es el que tiene que demostrar su culpabilidad. Por lo tanto, eso lo sabe todo el ciudadano en general y en particular quien lo conoce mejor son la gente que se dedica a delinquir. Y en este caso el narcotráfico, es decir, tú le tienes que demostrar que él se dedicaba. Y además fehacientemente, no vale con la sospecha. Aquí hay una garantía. Tú no puedes entrar en una vivienda sin una orden judicial. En China, tiene un policía que da una puerta y entra a una vivienda y no hay orden judicial. Por lo tanto, ellos juegan una ventaja en un Estado que lógicamente no es democrático. ¿Cree usted entonces, ya que usted acaba de señalar la cuestión, históricamente, pues antes de la democracia, había otro estado en España que fue el régimen franquista, ¿no? Usted conoció que desde aquella época, ahora que es la cuestión de que si en democracia tenemos esas herramientas o no,
¿Cuál es la opinión de los habitantes de la zona? Yo personalmente prefiero el modelo democrático que tenemos porque, pues, si es posible, yo conocí el régimen franquista. Yo tenía 14 años cuando Franco falleció y estudiaba en un colegio vinculado al régimen franquista público, lógicamente. Yo prefiero el modelo actual, con todos los defectos que pueda tener y que son mejorables, evidentemente, la democracia. A mí los estados totalitarios no me gustan ni de izquierda ni de derecha, ojo. Cuando hablamos de estados totalitarios, hay gente que dice que no le gustan los de derecha, pero sí les gustan los de izquierda, no la tumba. Ni de izquierda ni de derecha. Los estados democráticos, que son mejorables, evidentemente que son mejorables, y entre todos tenemos que intentar que mejoren. Pero yo quiero las garantías que me da el estado democrático, que un policía no puede dar una patada y echarse de casa. Tribunales judiciales y sin la sospecha, cosa que en China no ocurre, y que te puedan detener sin tener ningún argumento. Eso no ocurre en España, y eso es lo que a mí me protege como ciudadano. También protege al delincuente, lamentablemente. Sí, bueno. Sí. Pero sobre todo pienso en que mi libertad, que es lo que es muy importante para renunciar a ello. Bueno, pues llegados a este punto, Francisco, creo que podemos, me está encantando la conversación. Claro, José ha vivido aquí, ¿no? Prácticamente pues toda la vida. A nivel personal, a nivel familiar, que usted conoce los padres, los problemas, la gente. Creo que fue el año pasado, se produjo pues el asesinato De los guardias civiles barbarie. de los dos guardias civiles. Esto pues evidentemente es un uso de la fuerza indiscriminatorio y que bueno, en redes sociales se vio la que se vio, evidentemente porque son vidas muy importantes, pero claro, también se está llevando vidas de aquí del barrio y eso nos aparece en los periódicos habitualmente. Ya que, bueno, descartable la opción del ejército español, que usted que con esos recursos que usted me está hablando y que desde su organización va a defender, que se tienen que aplicar a nivel policial, ¿cree usted necesario aplicar de manera estricta un poco más de fuerza para que... El gran problema que tenemos en la lucha contra el narcotráfico es la carencia de medios en la judicatura. Aquí todo el mundo pone policías sin tener en cuenta que luego ese proceso se judicializa. Y ahí es donde la gente que se dedica al narcotráfico, que tiene buenos abogados, logra que se vayan algunos de los citas y en dos casos que la gente las condena sean menores. ¿Por qué? Porque la judicatura no tiene medios, no se invierten en la judicatura. Por lo tanto, ahí hace falta un refuerzo judicial. La justicia, además de justa, tiene que ser rápida. Porque si no es rápida, se vulneran derechos fundamentales de aquellos que se dedican al narcotráfico y eso les supone luego una reducción de condena. Y ese es el gran problema, que no se invierte en la judicatura. Hace falta más juzgados, hace falta más funcionarios en los juzgados, hace falta más jueces. Y ese es el grave problema que tiene la lucha contra el narcotráfico en nuestra zona. No es lo mismo vivir en Cuenca que vivir aquí. Porque el índice de delincuencia que hay en Cuenca es diferente y menor que el que hay aquí. Porque en Cuenca puede haber de ciertos tipos de delitos, ¿no? El de robo, de pelea y tal y igual. Aquí el problema es que las organizaciones criminales tienen dinero para pagar muy buenos abogados. No, ellos no utilizan un abogado de oficio. Y ese abogado conoce muy bien nuestro Estado de Derecho y va a intentar por todos los medios buscar los requisitos legales para defender a su cliente. Entonces hace falta leyes mucho más fuertes. No, además, la cuestión de las leyes va por una parte. Las leyes podemos hablar de que se incremente, pues por ejemplo, el tráfico de hachís, las penas. Nosotros estamos pidiendo ahora que el tema del petaquero, de la gasolina, se contemple como un delito penal y no como una sanción administrativa. Porque entendemos que una persona que lleva 5.000 litros de gasolina está poniendo en peligro su vida y la vida de la gente que está cercana. No queremos que vaya a la cárcel un chaval que recoge una garrafa de 50 litros de gasolina, pero sí aquel que lleva 3.000. ¿Vale? Entonces nosotros entendemos. Con las leyes actuales
sí tenemos una legislación bastante buena. El problema es que los juzgados están tan saturados que no les da tiempo a resolver como quisieran. Entonces, y a llevar la investigación hasta donde quisieran. Por lo tanto, nosotros ahí siempre abogamos por el dinero. En los municipios que no son capitales de provincia, no tienen 100.000 habitantes, lo que hay son juzgados mixtos, que ven cuestiones civiles y penales, juzgados mixtos. Entonces, la línea que tiene juzgado mixto, cuando entre una macrocausa en ese juzgado con 50, 60 detenidos en el juzgado mixto, paraliza todo el juzgado automáticamente porque no tienen capacidad, sobre todo porque los abogados de esos 50 detenidos van a estar haciendo recursos constantemente para ver si en un momento determinado procede contesta un recurso en tiempo y forma para decir que se han vulnerado los derechos de su cliente. Por lo tanto, el propio sistema perverso te da muchas garantías, pero no tiene medios para que los jueces resuelvan con rapidez. Y no solamente el juez puede hacer cauto, pero luego tiene que tener funcionarios suficientes para que eso sea ágil. Y ese es el problema. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay que hacer una inversión importante en materia judicial. Pero, ¿a qué político le importa la justicia? Eso es un gran cajón. ¿A qué político le importa la justicia? Cuéntame. No le importa a nadie la justicia. Les da igual. Es decir, aquí, políticamente, a los partidos políticos les preocupa la educación, les preocupa la sanidad, les preocupa las carreteras, les preocupa el feminismo, les preocupa la igualdad. Pero aquí a nadie le preocupa la justicia. Por lo tanto, no se invierte en justicia. ¿Y qué ocurre? Que cuando un ciudadano necesita ir a un juzgado a resolver un litigio con el vecino y se cuenta que ese juzgado o divorciarse o separarse de su pareja y llega un juzgado mixto que tiene una macrocausa por el tráfico de H, tardan un año. Y eso es lo que tenemos que hacer. Invertir en el sistema judicial. Un poquito más en lo personal, ¿Usted ha tenido miedo realmente de que todo el trabajo que se está realizando históricamente ha salido con ser? Miedo no he tenido nunca. Si hubiera tenido miedo, lo hubiera dejado, evidentemente. Yo estoy aquí porque quiero. Yo un trabajo en una empresa mercantil. Yo no soy asalariado en nuestra asociación, ni cobro ni un solo euro, ni lo he cobrado nunca, ni lo voy a cobrar. Porque nosotros tenemos recogido en los estatutos de la asociación que ningún miembro de la junta directiva puede percibir remuneración alguna por esto. Hombre, no soy un ingenuo, no un iluso. Evidentemente, a lo largo de tantos años he recibido de todo: amenazas, coacciones, intentos de soborno. He recibido de todo. Evidentemente, cuando te ocurre por primera vez, evidentemente te preocupa y dices, a ver. Pero luego con el paso del tiempo te vas acostumbrando y sabes que esto forma parte de estar en esto. Y yo realmente creo que siempre he sido muy claro en mis declaraciones. Yo cuando algún medio viene a entrevistarme, a mí me ha entrevistado medios de medio mundo, televisiones y periódicos estadounidenses, británicos, de todos lados. Y algunos dicen, bueno, le hacen una entrevista para la televisión a contraluz. Bueno, yo no tengo que esconder, a mí me conoce todo el mundo en el campo de Gibraltar. Todo el mundo sabe quién soy, dónde vivo, por lo tanto, con la mierda está. Yo creo que lo que estamos haciendo está haciendo mucho bien. Porque nuestro trabajo fundamental en el día a día no es denunciar el narcotráfico. ¿Qué es lo que te define? Nosotros trabajamos sobre todo en prevención. Nosotros todos los años intervenimos sobre una población de 30.000 personas en los centros educativos, en los colegios de primaria, de secundaria, en los barrios. En nuestro programa hay hijos de la gente que se dedica al narcotráfico. No pasa nada. Nosotros no señalamos a nadie. Es un menor y lo que queremos es educar con valores. Y es el trabajo que hacemos nosotros. En nuestra comunidad terapéutica hay gente que se dedica al narcotráfico y viene a que lo ayudemos a salir del mundo de la droga. Y nosotros lo hacemos.
Porque por encima de todo está la persona y está el individuo. ¿Qué ocurre? Que cuando viene nuestra comunidad terapéutica, para ser el mundo de la droga, intentamos también trabajar con ellos una escala de valores. ¿Vale? Por lo tanto, a mí lo que se me queda y lo que me llena de satisfacción es ver como un chaval que viene con su vida destrozada por el consumo de cocaína, que lo ha perdido todo, y me lo encuentro 5 años después en la calle, y yo lo reconozco, y cuando él me reconoce, viene, me da un abrazo y te dice, gracias a usted he recuperado mi vida. Eso es lo importante. Un chaval que en un barrio humilde, que es carne de narcotráfico, lo metemos en una escuela taller con 16 años, le enseñamos una profesión, y 10 años después va a un lugar y te lo encuentra y te dice, ¿usted se acuerda de mí? Y le digo, pues mira, no, porque ya era un hombre, no lo conocí siendo un niño, y tal. Y te dice, gracias a usted soy electricista. Y me gano la vida honradamente. Y no me tuvo que meter en el contrabando de tabaco ni en el narcotráfico. ¿Cuándo se te ocurre en ese día? Dice, esto merece la pena todo. Merece la pena. Merece la pena. Más allá de la denuncia del narcotráfico, más allá de nuestra, en este caso, beligerancia del narcotráfico, nuestro día a día no es ese. Nuestro día a día son que entre los 40 profesionales y voluntarios que tenemos aquí, somos capaces de estar en todos los barrios del campo de Gibraltar, en toda la pedanía, y nuestro trabajo es diario, trabajar en valores, en educación, en principios, en valores, en todo eso, con los niños y con sus papás y con sus mamás. Eso es muy importante. Dejando fuera a los narcotraficantes, ¿cuáles son los enemigos de vuestra asociación? Aquellas personas interesadas o organizaciones que no quieren que el trabajo de vosotros salga adelante. Bueno, yo creo que enemigos tenemos pocos, de verdad. Creo porque al final todo el mundo le viene bien que nosotros existamos. A todo el mundo le viene bien que nosotros existamos. Mira, la administración le viene bien que existamos, por una sencilla razón, porque con una menor inversión nosotros llegamos a donde la administración no llega. Detectamos ante los problemas, los resolvemos y con menor coste porque cuando interviene la administración. Por lo tanto, la administración a nosotros nos utiliza vía subvenciones y vía convenios para llegar donde ella no puede llegar. Por lo tanto, le viene bien. Y la sociedad en general, le viene bien. Bueno, alguien en particular, no me lo podemos molestar y tal y igual. Pero yo creo que todo el mundo en general entiende que nosotros jugamos un papel fundamental en la sociedad. Una, como una extensión de la administración para llegar donde no llega, y otra para denunciar a aquellos que lo pueden hacer en el ámbito privado. Hablo de los sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que hay cosas que no pueden decir en lo público, y nosotros sí lo podemos hacer en el público. Vale. Voy a hacer otra pregunta, quizá la menos buena. No sé cuál es, si usted quiere para la izquierda, para la derecha. Nosotros realmente, como ya les dije, somos un medio que no nos casamos con nadie y preguntamos lo que tengamos que preguntar. ¿Vale? ¿Qué ha hecho el gobierno más progresista de la historia por mejorar el campo de Gibraltar? Pues el plan especial de seguridad que puso a funcionar Fernando Grande Marlaska, sin duda, es lo mejor que se ha hecho a lo largo de la historia para la lucha contra el narcotráfico. Eso lo tenemos que reconocer. Tenía que haber venido acompañada, que nosotros decimos, de ese plan integral de otra serie de medidas que no lo han llegado a hacer. ¿Qué ocurre? Que también aquí hay una cuestión que no hay lealtad institucional entre las dos administraciones, Junta de Andalucía y Gobierno Central. Porque la Junta de Andalucía tiene muchas competencias que son suyas, no son del Gobierno Central. Y nosotros lo que le hemos pedido siempre al Gobierno de Español y al Gobierno de la Junta de Andalucía, a todos, que se asisten a que saben y que busquen lo que les une, no lo que les separa. Y que a ver qué están dispuestos a hacer cada una en base a su competencia. Y no intentar poner la pelota en el tejado del otro. ¿Qué es lo que se puede hacer? Con mi competencia con Junta de Andalucía no son en seguridad, todo lo que hago de seguridad para poner la pelota del Gobierno Central. Con lo cual hay un problema en el que aquí, como usted bien dice, todo el mundo se echa la pelota y nadie realmente... Bueno, nosotros lo estamos viendo diariamente en esta internacional, no solamente en el campo de Gibraltar, donde estamos ahí. A ver, recordamos algún acuerdo Partido Popular, Partido Socialista en esta legislatura o en alguna legislatura, es muy difícil. Y yo creo que los partidos políticos, por encima de todo, tienen que poner en el centro los ciudadanos.
Y en el caso del campo de Gibraltar tiene que poner la problemática que tienen. Y eso los dos partidos lo tenían que hacer. Fíjense usted, en el único sitio que ha habido un consenso político fue cuando sobre el tema de Doñana. Y fue la Unión Europea los que lo obligó a sentarse y a montar un acuerdo. Con el tema de Doñana, con el tema de los pozos ilegales. Y los regadíos que había en ella. Vamos a soltarnos de por eso. ¿Usted cree que sería más fácil si no hubiera tantas trabas institucionales, si no hubiera tantos gobiernos, que si la Unión Europea, que si la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento? No, yo creo que el modelo democrático que tenemos es el ideal. Hay una administración local, hay una administración provincial, hay una autonómica y hay una nacional. Ese modelo a mí personalmente me gusta. Posiblemente a lo mejor había ciertas cuestiones que yo entiendo que no se deberían descentralizar para que fuéramos iguales todos. Esa es la cuestión. Pero el modelo que se firmó en el año 78 fue ese y el que hay. Yo pienso que hay ciertas políticas que tienen que estar en manos del Estado para que sea igual en todo el territorio nacional. Y ahí hay dos cuestiones que me parecen importantes, que es la sanidad y que es la educación. Eso no debe quedar descentralizado desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en función de los ingresos que tiene una comunidad autónoma, tiene mejor sanidad como ciudad y otros la tienen peor. Y creo que eso no es justo para aquellos que la tienen peor, lógicamente. Y por este aspecto me refiero que el presidente de Andalucía no es de las peores, que hay comunidades autonómicas que están mucho peor que nosotros o que tienen menos recursos. Por lo tanto, ya está. Pero bueno, pues, nosotros yo acepto ese modelo democrático y es lo que toca. Bueno, sí. Hombre, yo se lo he comentado porque el panorama político pues está cambiando, cambia también más rápido y se están ofreciendo pues quizás más propuestas más duras. El tema es que nos llega desde otro sector ideológico, ya sabemos que aquí preguntamos de todo, la división de España en los 17 comunidades autónomas, claro, y el problema del narcotráfico es a nivel internacional. Que es algo que en teoría, en seguridad, pues bueno, aquí pues el que es el encargado de proteger nuestras fronteras es la Guardia Civil, pero hay más cuerpos policiales